La palabra Chakreshwara significa aquel que tiene dominio sobre sus chakras. Cuando hablamos de dominio sobre sus chakras, a lo que nos referimos es a aquel que tiene dominio sobre su cuerpo energético. Tener dominio sobre el cuerpo energético significa, no es un nivel diferente de entendimiento o algo así, sino un nivel diferente de competencia. Tu capacidad para hacer cosas en el mundo es solo en la medida en que puedas organizar tus energías. Hay muchos seres humanos en el planeta que son muy fuertes físicamente o intelectualmente o en términos de inteligencia, son muy inteligentes, pero no hacen gran cosa y nunca podrán, porque sus energías no son flexibles y no cooperan. Por lo tanto, cuando vemos a esas personas que su capacidad para hacer cosas en el mundo o cuyo éxito en el mundo no es proporcional con las cualidades que poseen en términos de fuerza física o educación, inteligencia u otros talentos que puedan tener, que no encuentran expresión, es porque no tienen respaldo energético suficiente. De alguna manera, todo sistema de yoga, ya sea una práctica simple o prácticas más complejas y sofisticadas, está diseñado, en cierto sentido, para lograr un determinado dominio sobre el sistema energético, porque esa es la única manera en que puedes potenciar a un ser humano en términos del mundo. En términos de lo que puedes hacer en el mundo, solo puede potenciarse si las energías están en un determinado campo y a un determinado nivel de flexibilidad y control dentro de uno mismo. Muchos seres humanos, o incluso todos, han alcanzado inconscientemente cierto nivel de control y dominio sobre sus energías. Por eso son capaces de hacer cosas diferentes en distintas medidas. Pero ahora quieres hacer algo que normalmente se considera humanamente imposible. Lo que es posible y lo que no depende únicamente de lo que hemos explorado hasta ahora. No es necesariamente algo imposible, es solo que aún no lo hemos explorado. Bueno, hace 150 años, ¿podíamos volar o no? Volar era imposible, todos lo daban por hecho, ¿de acuerdo? Similarmente, muchas cosas que la gente considera imposibles se deben principalmente a que aún no hemos explorado esos aspectos de lo que un ser humano podría hacer. Porque la mayoría de la población humana, o la mayoría del recurso humano, si se le quiere llamar así, o la mayoría del potencial humano, suele estar hipotecado, ya sea por procesos de supervivencia o enredado en sus requerimientos hormonales. Se les va la vida solamente gestionando esas cosas. Para la mayoría de los seres humanos, probablemente el dinero y la sexualidad involucran la mayor cantidad de la energía humana. Entonces, ¿cuántas cosas podría hacer un ser humano en términos de transformar realmente su propia vida, o la vida de los demás, o para vivir realmente en un nivel superior? Ni siquiera se trata de hacer algo en el mundo. Mira, la competencia no siempre es necesariamente acción. Una persona competente, verdaderamente competente, transmite cierta alegría con solo sentarse aquí, o simplemente caminar por la calle. Cuando estás en un determinado nivel de competencia, porque un ser humano no es solo un cuerpo. Hay una cierta inteligencia, y no puedes disfrutar de tu inteligencia sin competencia. La inteligencia puede convertirse en algo muy negativo si no se traduce en determinado nivel de competencia. Eres inteligente pero no puedes hacer nada, no sabes hacer nada, y de repente descubrirás
que tu inteligencia es solo una gran carga y que juega en tu contra. Si tuvieras la mitad del cerebro que tienes, estarías bastante tranquilo. La inteligencia se traduce en bienestar solo cuando se traduce en competencia, es decir, en cierta capacidad para hacer algo. Solo entonces la inteligencia se convierte en una fuerza, tanto para el individuo como para el mundo. Dado que el ser humano ha evolucionado hasta un cierto nivel de inteligencia, traducirlo en competencia es una parte importante. No importa si se encuentra en el mundo material o en la búsqueda espiritual. Haga lo que haga, tiene que convertir su inteligencia en competencia. De lo contrario, invariablemente se sentirá frustrado con lo que está sucediendo en su vida. Por lo tanto, ser un Chakreshwara implica un determinado nivel de competencia. Lo que esto significa es que, en cierto sentido, lo que denominamos chakras, estos 114 chakras, que son una especie de geografía del cuerpo energético o del sistema pránico, o para que se entienda mejor, me gustaría que lo vieras así. Todos ustedes han visto un esqueleto, ¿verdad? Así que ahora te enseñan un esqueleto en la escuela y te dicen, este es el sistema esquelético sobre el que se forma la carne y hace que un ser humano tenga este aspecto. Entonces entiendes que la estructura o la integridad estructural del cuerpo se debe a los huesos. Bueno, algunas personas en el mundo eligen perder esa estructura. Eso es otra cosa, pero en general se supone que los huesos te dan la forma fundamental de la figura humana. Es así porque el sistema esquelético es así. Supongamos que es así, están tratando de desafiar el sistema esquelético. Pero quiero que entiendas que existe otro sistema esquelético sobre el que se forman los huesos, la carne y todo lo demás. Es el sistema energético. Supongamos que hacemos un mapa del sistema energético. Ahora bien, esto es como un esqueleto fundamental sobre el que incluso la estructura ósea o la estructura esquelética se están formando y creando una figura. Si el sistema energético no tuviera una figura ni una forma, entonces esto tomaría alguna otra forma. No necesitaría restringirse a eso. Los huesos podrían crecer así y convertirse en un cuerno. El sistema energético está contenido de esta manera, por eso es que todo se forma alrededor de él. O, en otras palabras, podemos considerar el sistema energético como otro sistema esquelético más fundamental sobre el que se desarrolla la estructura ósea, la carne, los nervios y los sistemas neuronales y otras cosas diversas, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes cierto dominio sobre esto, puedes hacer que los chakras sean móviles. Eso significa que puedes moverlos donde quieras dentro del sistema. ¿Cuál es el propósito? ¿Has visto arte de calendario? Un yogi sentado así, y de ahí una luz saliendo. ¿Lo has visto? Por lo general, si una obra de arte proviene de una época determinada, supongamos que se encuentra en algún tipo de libro de yoga de cierta antigüedad, verás que siempre que hay luz en la mano, esa persona no tendrá un halo. Los que tienen un halo no tendrán luz en su mano. Aquellos que tienen una luz en su mano no tendrán un halo. ¿Qué se intenta decir? En la imaginería, cuando el artista era lo bastante consciente o sabía lo suficiente, en la cultura se sabía que lo ocurrido aquí es que se ha movido su chakra agna a su mano. La gente cree que esto significa Abhayahast. ¿Sabes lo que significa Abhayahast? Eso significa una mano de protección o seguridad, esencialmente. No se trata de eso. Es la luz que se ha ganado dentro de sí mismo. Requiere mucho trabajo. Ahora se lo ofrece a la gente. Lo que es mío ahora es tuyo. Porque ahora mismo hay alguien aquí que necesita beneficiarse. Si está aquí es bueno para mí. Si se traslada aquí será bueno para alguien más. Así que ahora mismo quieres que tu agna beneficie a alguien más. La desplaza a su mano y la levanta, de modo que este agna se convierta en una luz para alguien más. En ese tiempo, si el artista era conocedor,
nunca haría un halo alrededor de la cabeza porque se había desplazado aquí. La luz se había desplazado aquí, no hay halo en su cabeza. Cuando se sienta así, hay un halo alrededor de su cabeza, no hay luz que se derrame de su mano. Así que tu capacidad para mover tus chakras, está ahí la movilidad, lo que significa que estás jugando con la estructura fundamental de la vida. Supongamos que puedes, internamente, desplazar la rótula hacia el cerebro, porque parece que hay más cerebro aquí que aquí, entonces puedes desplazarla hacia arriba. Es como eso. No tiene sentido, pero es así. En realidad te desplazas a diferentes zonas, no solo por este propósito, sino para muchas otras cosas. Porque cuando quieres hacer ciertas cosas, tus energías deben estar de determinada manera. Agna está aquí, pero por muy poderoso que sea, hay ciertas cosas que no puede hacer. Si puedo trasladarlo a mi mano, hacia mi vientre, hacia cualquier otro lugar, para realizar una actividad específica, así es como mejor funciona. Así que tener esa movilidad o libertad para, en cierto modo, cambiar literalmente la composición de cómo la creación te ha hecho, para cambiar la manera misma, cualquiera que sea la manera en que la creación nos ha hecho, para cambiar eso, para amasar literalmente los fundamentos de nuevo. Es como si hubieras hecho una vasija con arcilla. Tomó una forma, pero ahora estás deshaciendo lo hecho. Estás deshaciendo la vasija para tener libertad de darle cualquier forma. Ahora bien, tú habías hecho una vasija, pero ahora un niño ha llegado y quieres hacer un muñeco. Así que deshaces la vasija, la conviertes de nuevo en arcilla y la transformas en un juguete o un muñeco con el que el niño pueda jugar durante algún tiempo. Para poder llegar allí y volver de nuevo a esto, se necesita cierto dominio. Si llegas allí y luego no puedes volver, hay muchas historias como esta en la tradición. Un yogi hizo algo y luego no pudo volver y... ¿Sabes? ¿Has oído hablar de estas cosas? ¿Qué son? Oíste hablar de ese Shukracharya, de toda esta gente, yogis muy arrogantes que fueron competentes hasta cierto punto, pero una vez que llega la arrogancia, ya no aprendes más. Así que aprendiste una cosa y querías mostrársela al mundo porque te da cierto poder. Lo hiciste y luego no pudiste deshacerlo, te quedaste atascado ahí mismo. Hay muchas historias como esta, incluyendo a Vishwamitra. Todas estas personas son historias como esta. Hicieron algo, no pudieron deshacerlo porque no son capaces de cambiarlo. Y la capacidad fundamental para hacer estas cosas surgió porque dominan las energías básicas que dan vida, que son nuestro propio sistema energético. Así que Chakreshwara significa alguien que tiene control sobre eso, porque sin eso ciertas cosas no se pueden hacer. O te estás preparando para hacer algo, por lo que deseas que tus energías, en particular ciertos chakras, que estén de una determinada manera, y si te embarcas en una determinada actividad, esta parte de la sadhana que estás realizando puede perturbarse, puede que no te resulte beneficiosa. Entonces digamos que estoy realizando la consagración de Devi. De hecho, la estamos haciendo ahora mismo. Estamos realizando la consagración de Devi. El aspecto femenino de lo que está en el cuerpo, lo pongo en otro lugar. Ahora mismo no está ahí. No sé si notaste la diferencia conmigo. Ahora mismo estoy un poco diferente de lo habitual. Ahora mismo faltan algunas cosas, porque las pusimos en algún sitio, las colgamos en la percha. Ahora puede que hoy lleve puesta esta camisa, esta curta, pero mañana puede que esté colgada en mi percha. Cuando uso esto, se convierte en una parte de mí. Cuando la cuelgo allí, simplemente queda colgada allí. Entonces tú, ciertas cosas que preparaste para un propósito específico, no quieres que se vean involucradas en otras cosas. Entonces quieres guardarlas en algún sitio, no quieres andar por ahí con eso. Así que unos cuantos chakras o un aspecto determinado de tu sistema energético lo cuelgas en tu santuario y vienes, porque si vas por ahí con él, tendrás que volver a retrabajarlo de muchas maneras diferentes. Entonces lo dejas ahí. Te dejará con una cierta... Hay ciertas cosas que te faltarán durante un tiempo. Está bien por periodos cortos. Si permaneces así durante un periodo muy largo, puede causar daños al sistema, pero lo dejas colgado durante algún tiempo porque no quieres rehacer todo otra vez, ya que te llevaría una enorme cantidad de tiempo. Hay muchas cosas como esta. Puedes caminar con una parte del cuerpo.
Cuerpo energético porque eres capaz de mantenerlo en un lugar para su preservación y uso específico concreto. Ahora bien, si las personas entran en este santuario donde se cuelga un cuerpo o una parte del cuerpo, su experiencia es completamente diferente de la que habrían tenido de otro modo en el mismo lugar. No es solo la energía del santuario o lo que sea, es completamente diferente porque una parte del cuerpo está ahí y es muy, muy diferente, extrañamente diferente porque, mira, hay muchas cualidades en cada ser humano. Todas están bastante equilibradas. Si alguna de ellas se alborota demasiado, o si quitamos todas las demás cualidades y solo conservamos una de ellas, de repente verás que es una cualidad muy exagerada. Es ¿cómo decirlo? Está como cubierta o como equilibrada, debido a que hay tantas otras cualidades. Si tienes una cualidad extraña, de alguna manera está equilibrada. Supongamos que ponemos en reposo a todas las demás cualidades y solo dejamos esta. De repente verás que esta cualidad se vuelve tangencial y realmente loca. Se volverá muy superpoderosa simplemente porque pusiste todo en reposo. Por lo tanto, ahora que la sacas y la mantienes ahí, esa cualidad es independiente de todas las demás cualidades, que la equilibran normalmente, y de repente, esa cualidad parece hiper exagerada. Eso funciona muy bien para cierto tipo de trabajo. Así que un Chakreshwara trabaja en esto, si tiene la intención de trabajar con el mundo y crear algo. Entonces, Sadhguru Sri Brahma trabajó en ello y cuando las cosas no sucedieron, porque pensó que todo estaba en su sitio y que sucedería con toda seguridad, pero no sucedió. No podía creer que no estuviera sucediendo. Las cosas no cooperaron. Él no tenía habilidades sociales. Nunca pensó que las habilidades sociales fueran necesarias. Pensaba que tenía la gracia del gurú y que tenía la energía, que tenía el dominio. Tenía que suceder. No tenía ninguna duda al respecto. Pero él no comprendió el poder de la ignorancia. La ignorancia es un poder tremendo en el planeta, no es un poder simple. Nunca lo subestimes, ni dentro de ti ni a tu alrededor. Es un poder tremendo. Muchas cosas suceden en el mundo por el poder de la ignorancia, no por el poder del conocimiento, la inteligencia o algo más. La ignorancia es un poder fenomenal. Él subestimó el poder de la ignorancia. Era inocente por ignorancia, pensó que su conocimiento, su poder y la gracia de su gurú harían que todo sucediera, pero no fue así. Así que pensó, quizá no sea competente, quizá lo perdí en algún sitio. Entonces, en el momento de abandonar el cuerpo, se chequeó a sí mismo e hizo algo fenomenal. Extraordinario y raro. Raro significa extremadamente raro. Se fue a través de los 7 chakras de su cuerpo. Salió de los 7 chakras a la vez. Simplemente estaba chequeando si realmente era un Chakreshwara o si se estaba engañando a sí mismo. Eso fue como una prueba suprema para él, para saber si estoy ahí o no.